tardes a todos. En esta hora les deseo un día muy especial, un día lleno de bendiciones, de que todos estamos guardaditos en casa y estamos orando, estamos en ese proceso también de crecimiento, que es el título de este módulo que estamos desarrollando, y que a partir de estos videos que vamos a estar compartiendo, pues vamos a seguir pues en este momento comenzando la unidad 2, ¿sí? A partir de la lección número 5, que es la motivación para el crecimiento espiritual. Hablando un poco de eso, crecer es una tarea difícil, pero también al mismo tiempo es emocionante. Yo sé que todos han tenido su experiencia, ¿verdad?, en este tema de la semilla que dimos para que sembraran, para que acompañaran todo ese crecimiento de esa semilla. Hemos tenido una experiencia especial. De hecho, he escuchado algunos testimonios de plantas que al parecer no querían crecer y luego crecieron de un día para otro. Otras que solo creció una semilla, pero al cabo de unas cuantas semanas empezaron a crecer las otras 2 semillas. Otra hermana que me contó pues que en vista de que no crecían y no pasaba nada, ella botó las semillas en la basura. Luego de que habló conmigo, retomó las semillas, las volvió a sembrar, las mismas semillas que había desechado, que había botado, y estas semillas entonces comenzaron a germinar. Y así cada uno tiene una historia que contar, ¿verdad?, de acuerdo a ese proceso con esa semilla. Pero todos sabemos que el crecimiento requiere tiempo, ¿verdad? Requiere una dieta apropiada, requiere de una buena tierra, ¿verdad? Requiere de un cuidado especial, ¿verdad? Asimismo, para el creyente, la tierra es nuestro espíritu humano y es nuestra voluntad. Pero si tú y yo cooperamos con el Espíritu Santo, nuestro crecimiento será espiritual, no solo, será natural. Y no solo será natural, sino que será continuo en nuestra vida. Y debemos cooperar todos los días con el Espíritu Santo para que Él nos dé los nutrientes necesarios para que podamos crecer, así como esa semilla. Sé que, así como cada experiencia que han tenido ustedes, y sé que han ido registrando allí, de pronto hay algunos que se han sentido en cierto momento estancados, otros que en cierto momento inclusive se han sentido como desechados. Pero sabemos que Dios siempre da nuevas oportunidades. Dios no desecha, Dios levanta, Dios restaura, ¿verdad? Entonces todos hemos tenido esa serie de experiencias, ¿verdad? Pero si tú y yo cooperamos a diario con el Espíritu Santo, estoy convencido de que nuestro crecimiento no será un crecimiento forzoso, será un crecimiento natural y continuo, ¿verdad? No nos quedaremos del mismo tamaño, sino que seguiremos creciendo día tras día. Y estamos hablando entonces de lo que es la motivación para este crecimiento. Nosotros como padres, muchas veces en el colegio los profesores, los maestros, recurren a ciertas estrategias, a la recompensa para estimular el crecimiento, para estimular el aprendizaje, ¿verdad? Y esto nosotros lo llamamos incentivo, ¿sí? Son cosas o regalos o sí, cosas que nos mueven a la acción, a accionar algo. Entonces los incentivos, de hecho en la Biblia están presentes y nos muestran muchos incentivos que Dios nos provee para el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Y algunos son recompensas que nosotros logramos inmediatamente al comenzar a crecer. Otros los obtenemos solo después de esperar pacientemente durante ese crecimiento, durante ese desarrollo que estamos teniendo espiritual nosotros. Entonces, yo pienso que cada uno de esos incentivos que nos declara la palabra, que el Señor pone en nuestro camino, que el Espíritu Santo nos va dando, ¿sí? Tienen importancia, ¿verdad? Y es de lo que estamos hablando en este momento, de esa motivación que nos impulsa a crecer espiritualmente. Y de eso trata esta lección, ¿verdad? Y si pudiéramos dar un bosquejo de esta unidad 2, empezaríamos por metas, y es lo que está en el módulo, metas de alcance inmediato, ¿sí? Aspirar al crecimiento, conocer el bien y el mal, recibir
y servir. Y como segunda parte allí están metas de largo alcance, como ser útiles, semejante a Jesús, prepararse para la prueba final. ¿Sí? Esto es un pequeño bosquejo de lo que vamos a ver durante esta lección, durante esta unidad 2. Ahora, hablemos de las metas de alcance inmediato. A veces se nos acusa a nosotros los cristianos de ser un poco, ¿cómo les digo?, de estar siempre en las nubes, de ser poco aterrizados, ¿sí? Hay quienes opinan que el creyente pasa pensando solo en el cielo, pensando en las cosas del cielo, ¿sí? Y se ocupa poco y se preocupa poco por las cosas de aquí, de la tierra, ¿sí? Y está más bien preocupado con las cosas del cielo, con todo lo que tiene que ver con el cielo. Pero la Biblia a nosotros nos enseña, y de hecho nos habla, ¿verdad?, de cosas de aquí y cosas de ahora, pero también de cosas de allá, cosas que vienen después. Si nos ponemos a ver un poco el tiempo que estamos atravesando y toda esta experiencia, en las redes sociales, en WhatsApp y en muchas partes, vemos a muchos cristianos con el tema que siempre ha salido en cada guerra, en cada pandemia, en cada desastre: Cristo viene ya. Es un hecho, Él viene, ¿sí? Y no podemos descuidarnos de predicar, de hablar y de esperar su venida, ¿sí? Nos corresponde hacerlo no en tiempo de pandemia, no en tiempos de guerra, en todo tiempo, y estar preparado en todo tiempo, ¿sí? Pero ahorita las redes han inundado con el tema de Cristo viene ya. De hecho, han puesto videos falsos de señales en el cielo, de ciertas cosas, que esto, otro, que aquello. En estos días he escuchado unas enseñanzas que digo, válgame Dios, o sea, han mezclado una cantidad de cosas, gente que no tiene ni idea de Apocalipsis, ni idea de ningún estudio bíblico, ni de nada, y se ponen a hablar una cantidad de cosas que pues la verdad no sé de dónde la sacan, pero más bien llevan a las personas no a acercarse a Dios, sino más bien a confundirse, a tener más miedo, a tener pánico, inclusive, ¿verdad? En vez de estar contentos porque su venida está cerca. Si algo nos alegra a nosotros es cada vez que la palabra nos dice y nosotros recordamos que su venida está cerca, ¿sí? Y no podemos desconocerlo, no podemos olvidarlo, pero tampoco puedo apartarme de la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra familia. Estamos en casa, es tiempo especial. Yo creo que en este tiempo Dios está restaurando matrimonios. Yo creo que en este tiempo Dios está restaurando relación entre padres e hijos, entre hermanos, ¿sí?, entre familiares, entre vecinos, entre amigos. Este es un tiempo donde se están restaurando todas esas relaciones, ¿sí? Entonces no podemos desconocer eso. Yo no puedo apartarme de esta tierra, de esta realidad, y desconocer eso, descuidar a mi familia por estar más pendiente a la venida de Cristo, algo que me toca hacer todos los días. Yo debo estar contento y estar gozoso porque su venida se puede dar en cualquier momento, pero mientras tanto, yo aquí en la tierra, aquí en el presente, tengo muchas cosas, y esas cosas inclusive se llaman incentivos, se llaman motivaciones a seguir creciendo, cosas que se dan aquí y ahora. Y la vida nos habla de cosas que están aquí y ahora, así como nos habla también de aquellas que vienen después, ¿sí? Entonces, crecer en Cristo ofrece recompensas maravillosas, pero también inmediatas, aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos las presenta como incentivos. ¿Para qué? Para impulsarnos a nosotros hacia nuestras metas en Dios. Aspirar al crecimiento. Yo creo que cada cristiano, nosotros que estamos aquí en este módulo, en este curso de crecimiento espiritual, debemos aspirar al crecimiento espiritual, siempre, a cada momento, ¿verdad? Porque yo pienso que nuestra mirada tiene que estar puesta también en qué clase de personas, o más bien hacernos la pregunta, ¿qué clase de personas quiere Dios que yo quiera, que yo llegue a ser? ¿Qué clase de personas quiere Él que yo llegue a ser? No sé si te lo has preguntado, no sé si se lo has preguntado a Dios, ¿verdad?
A veces nosotros los papás o el papá regaña al niño por sus pataletas, por sus arrebatos, por sus berrinches. Y una de las frases que más se usa o que más usamos es: no te comportes como un bebé, no te comportes como un niño, ya tú tienes tantos años, ¿verdad? Le decimos a nuestros hijos. Y no podemos imaginar a ningún niño que se conforme con permanecer en ese nivel de bebé. Todos queremos crecer. En cierto momento, inclusive nosotros o nuestros niños han dicho: quisiera estar grande ya. Quisiera estar grande ya para, a veces dicen, para poder salir. Quisiera estar grande ya para poder, qué sé yo, ya no ir al colegio y muchas otras cosas que dicen porque quieren crecer, anhelan llegar a ese nivel, ¿verdad? Entonces todo individuo quiere crecer tan pronto como sea posible. Llegar a ser adulto, no podemos olvidar que representa independencia. Bien, muy chévere la independencia. ¿Quién no quiere ser una persona independiente, verdad? Los niños en cierto momento lo quieren ser y por eso desean ser grandes. Pero el ser adultos nos lleva también a una etapa de deberes que debemos cumplir, pero también de privilegios que son adicionales. La edad adulta espiritual representa un incentivo verdadero y real para el crecimiento espiritual. Eso no podemos olvidarlo, ¿verdad? De hecho, el deseo de ser adultos, ¿verdad? Y el temor de no crecer debiera obligarnos a tomar decisiones, pero no cualquier decisión, decisiones importantes en nuestra vida, decisiones que inclusive nos lleven a abandonar hábitos, cierto tipo de hábitos que no nos convienen, de hábitos que no nos permiten mostrar que somos personas maduras, sino que más bien nos lleva a comportamientos de bebés, a comportamientos infantiles, ¿ya? Entonces, debemos estar dispuestos a separarnos y a abandonar totalmente algunos hábitos de lenguaje, hábitos de comportamiento que son totalmente infantiles. En la palabra, Dios, Jesús, en algún momento da un elogio acerca de tener un espíritu infantil. Pero hay una gran diferencia entre ser infantil, como lo dice Jesús, o como lo quería decir Jesús en ese momento, a ser aniñado. Hay una gran diferencia, ¿sí? A ser un bebé, a ser un berrinchoso, a ser una persona que hace cantaletas como un bebé, ¿sí? Entonces hay una diferencia muy grande. La primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, nos dice que debemos dejar atrás ese lenguaje, los pensamientos y toda esa mentalidad infantil. Y es posible que nuestra manera de ser infantil se pone, ¿cómo les digo? Se fija más bien en nuestras exigencias, ¿sí? De que los demás hagan las cosas que yo quiero, ¿sí? Lo que yo quiero, es como algo totalmente egoísta y fuera de lugar, ¿sí? Pero ese comportamiento infantil en algunos se muestra allí, se evidencia en las cosas egoístas, en el querer que los demás se muevan a su paso, querer que los demás se muevan a su voluntad, querer que los demás hagan las cosas que esa persona desea. Eso es inmadurez, totalmente inmaduro, algo que lleva al egoísmo, ¿verdad? En lugar de llevar a la preocupación por los otros, que es lo que nos quiere decir Jesús al hacernos como niños. Un niño como les digo, un niño es una persona que por sus amiguitos, ¿verdad? Parte el dulce, lo comparte con él. Es una persona que es espontánea. Un niño es creativo, un niño tiene una creatividad impresionante. Si a ti y a mí nos preguntaran para qué sirve una silla, estaríamos limitados a una o dos respuestas. Una silla sirve para sentarse, una silla sirve para apoyarse. Pero si tú le das una silla a un niño, esa silla para él inmediatamente se puede convertir en un carro, en un cohete, en un avión. Pone varias sillas una detrás de otra y para un niño es un tren.
si coge 2 sillas, mi hija lo hacía a cada rato, cogía 2 sillas y le colocaba unas sábanas encima, y para ella eso era un fuerte, decía ella, un fuerte, sí, como una tienda de campaña, un lugar donde se quedaba. Entonces un niño le puede dar infinidad de usos a una silla. ¿Por qué? Porque tiene esa creatividad, perdón, tiene esa inocencia que nosotros en nuestra vida, por muchas cosas, hemos ido perdiendo. Entonces, a eso se refiere Jesús, ¿verdad? A que seamos como niños, y el niño más bien da, el niño más bien se desprende, mientras que una persona infantil o una persona aniñada o una persona inmadura es una persona egoísta, es una persona que todo lo quiere para sí. Entonces Jesús nos enfoca a eso, y a eso nos enfoca el crecimiento espiritual, ¿verdad? A eso me refiero, o se refiere la palabra, cuando decía ahorita el apóstol Pablo, hablando a los corintios de que debemos dejar el lenguaje, el pensamiento, la mentalidad infantil, ¿sí? Se refiere a que dejemos todos esos hábitos que muestran inmadurez en nosotros y que son totalmente egoístas, totalmente egoístas. Y quise dejar bien claro esa diferencia entre cuando Jesús nos dice que seamos como niños a lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Que debemos dejar atrás todos esos pensamientos infantiles. Entonces hay una diferencia entre esos dos para que quede claro aquí, en este video. Pienso que, o más bien pienso no, en el módulo estamos viendo, ¿verdad? Que además, pues, además de que debemos crecer a un nivel más elevado en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a lo que hacemos, también debemos crecer a un nivel más elevado de conocimiento, ¿sí? El de la comprensión. Y comprender significa avanzar más allá de la simple memorización, ¿verdad? Para poder aplicar el conocimiento y verdad en el diario vivir de nuestra existencia. Entonces, fíjense que el comprender es saber aplicar lo que nosotros aprendemos en nuestra vida, en ese diario vivir. Mientras que memorizar no, memorizar es algo que tomamos por el momento para salir del paso y no marca nuestra vida. Es como, hay un ejemplo, ¿verdad? Y es como el niño que solamente cuando empieza a aprender las palabras las usa de cualquier manera, mientras que una persona adulta no solo aprende qué cosas decir, sino también en qué momento decirlas. Y de hecho hay personas que tienen bastante edad que hacen lo primero, ¿sí? Aprenden qué cosas decir, pero muchas veces no saben en qué momento decirlas. Es lo que llamamos a veces de imprudencia. Y la imprudencia es una muestra, un hábito de inmadurez, de inmadurez. Y ahora, como estamos hablando de inmadurez o de madurez espiritual, se puede aplicar acá. Hay personas que aprenden qué cosas decir, pero no en qué momento decirlo, ¿sí? Hay personas que saben cuál es la palabra indicada para este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero no saben cómo aplicarlas. Por eso tú ves cantidad de mensajes en las redes sociales que no tienen ni son ni ton, ¿sí? Copia y pega, ¿sí? Cogen el versículo bíblico, lo copian y lo pegan sin ningún contexto, sin ninguna enseñanza, sin ninguna raíz, sin nada. Simplemente lo copian y lo pegan y lo aplican a lo que primero que se imagina. Entonces es como esas personas que saben, que aprenden qué decir, pero no saben ni en qué momento decirlo ni cómo aplicarlo. En 1 Corintios 3, decíamos ahorita, que Pablo dice, ¿verdad?, que hay que dejar lo que era de niño, que era todo lo que era de niño, ese pensamiento, ese palabrerío de niños, ¿verdad?, esa mentalidad de niños, ¿verdad? Y en el capítulo 14, verso 20, les dice a los creyentes de Corintios que sean maduros en el modo de pensar. Fíjense bien esto. No solo en lo que el creyente dice, no solo en lo que el creyente hace, sino también en lo que el creyente piensa. Tremendo, ¿no? Tremendo esto. ¿Qué grado de madurez hemos alcanzado en estas áreas de nuestra vida? Es la pregunta que yo me hago y la pregunta que pues yo les hago a ustedes y las comparto. ¿Qué grado de madurez hemos alcanzado en esta área de nuestra vida? ¿Sí? Entonces, le dejo allí para que reflexione en esa pregunta.
Bueno, existen tres grandes deseos para nuestro crecimiento espiritual. Y en primer lugar, pues nuestro Padre Celestial ansía que alcancemos plena madurez como hijos. ¿Sí? A raíz de ello pueden tener una estrecha comunión con nosotros, el Padre con nosotros, ¿verdad? Y nuestra condición de adultos espirituales glorificará a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces es importante esto, que el primer deseo para nuestro crecimiento espiritual es que nuestro Padre nuestro Padre Celestial ansía que nosotros crezcamos como hijos, para tener una mejor relación con Él. Decíamos en las clases presenciales, ¿verdad?, que hay que restaurar la comunión con Dios. Y es para esto que Él ansía que nosotros crezcamos espiritualmente. El segundo deseo para nuestro crecimiento espiritual se refiere o es referente a la iglesia y a sus dirigentes. El apóstol Pablo expresa su preocupación en Colosenses, en el capítulo 1, dice que anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En pocas palabras, que a través del fruto de cada hombre se presenta a Cristo Jesús. A través de nuestro comportamiento, nosotros presentemos a Cristo, ¿verdad? Por eso debemos crecer. Alguien que no es crecido espiritualmente no se va a parecer tanto a Cristo como aquel que está crecido espiritualmente, aquel que lleva un nivel de madurez, ¿verdad?, más alto. Ese muestra a Cristo cada vez más. De hecho, ese es, o podemos decir que ese es el indicador de cuán maduro espiritual estoy. Entre más me parezco a Cristo, más maduro espiritual soy. Así de simple. Y en tercer lugar, debido a la necesidad de crecer, la gente desea su propio desarrollo espiritual. La madurez es la terminación del crecimiento, ¿verdad?, el haber alcanzado la edad adulta. Y pienso que debemos buscar ansiosamente el desarrollo espiritual para poder realizar tareas especiales y recibir privilegios también especiales. ¿Quién no desea los privilegios? Yo creo que todos nosotros deseamos esos privilegios, ¿verdad?, que podemos decir que son esas bendiciones. ¿O quién no la desea? Pues todos la deseamos, ¿verdad? Pero se requiere madurez espiritual. Una de las cosas o los objetivos de alcanzar la madurez espiritual es conocer el bien y el mal, ¿sí? ¿De qué manera las personas espiritualmente desarrolladas son capaces de distinguir entre lo bueno y entre lo malo? Y podemos poner un ejemplo sencillo, un ejemplo que todos conocemos, ¿verdad? No sé cuántos se han puesto a ver a un bebé gateando cuando nosotros comenzamos a gatear o nuestros hijos comienzan a gatear. Yo me acuerdo que mi hija, uno la ponía en el suelo y tenía que estar pendiente a cualquier cosa que ella agarraba. Y de hecho vemos que la mayoría de los bebés, lo primero que agarra, ¿qué hace con eso? Se lo mete a la boca. Se lleva a la boca todo lo que encuentra en el camino. Entonces, sea comestible o, si nos descuidamos, hasta algo que sea venenoso. Entonces uno tiene que estar pendiente de que ese bebé no vaya a coger la botella de cloro, no vaya a coger la botella de Barsol, ¿sí? Puede coger, qué sé yo, un pedazo de comida que se cayó al suelo, cualquier cosa. Debemos estar pendientes porque lo que hace un bebé, como no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, todo se lo va a meter a la boca, ¿sí? No tiene, digamos así, desarrollada su capacidad para juzgar entre lo bueno y entre lo que es malo para comer. Entonces todo lo va a llevar a la boca. También corre peligro, ¿verdad?, cuando juega con diversas cosas que puede coger por ahí, objetos que puede ver, así como puede coger un sonajero, puede coger un lápiz, puede coger un control, pero también puede coger un cuchillo, puede coger unas tijeras, puede coger un bisturí, cualquier cosa que es peligrosa, ¿verdad? Porque no sabe juzgar entre qué objeto es bueno y qué objeto es peligroso para él, ¿verdad? No sabe distinguir entre un palo, entre una tijera o un juguete. Para él todo en ese momento puede ser juguete. Entonces,
a medida que ese bebé va creciendo, perdón, aumenta su capacidad de usar el buen juicio, ¿verdad? Entonces, a este tipo de desarrollo, ¿sí? O este tipo de desarrollo más bien es el que nos ayuda a distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿verdad? Entonces, hay un peligro definido y bien concreto para los creyentes que no crecen. ¿Cuál es? Mire, y eso lo vemos hoy en día, y es lo que decía ahorita, y bueno, uno no se cansa de ver cada cosa, ¿no? Y es que debido a su inmadurez, no se dan cuenta de que muchas de las cosas que les mandan o que les enseñan son falsas, ¿sí? Están basadas en falsedad, ¿sí? Y todas estas personas que son maduras espiritualmente son candidatas para el engaño, ¿sí? Y a Satanás le resulta fácil confundir a los creyentes que son infantiles, ¿sí? Les va a llevar la misma palabra, se la distorsiona y se la lleva falsa para que ellos la transmitan de manera así como la escucha, creyendo que es verdadera. Y como ese creyente inmaduro, ese creyente que no ha crecido, no sabe distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, para él todo va a ser verdadero, así como para el bebé es lo mismo jugar con un sonajero que con un cuchillo. Y de hecho muchos cristianos inmaduros en este tiempo están jugando con un cuchillo, tienen un arma filosa en sus manos, ¿verdad? Porque simplemente no han distinguido entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso, ¿sí? Entonces yo pienso que una persona que es madura, o de hecho lo que estamos aprendiendo es que una persona que es madura es capaz de diferenciar entre lo que es bueno y es malo, entre lo que es verdadero y entre lo que es falso, ¿sí? Por eso Pablo y en la Escritura exhorta a los creyentes a no dejarse llevar por los engañadores, a no dejarse llevar por los falsos profetas, por las falsas enseñanzas. Pero ¿quiénes son los que más están dispuestos a caer en estas falsas enseñanzas? Aquel que no ha crecido, aquel que no ha querido madurar espiritualmente, aquella persona que ha decidido inclusive quedarse como un niño, como un bebé espiritual, ¿sí? Siempre pendiente a la lechecita, a la comida fácil de digerir y no a la que es sólida, como dice la misma palabra, ¿sí? Entonces debemos preocuparnos nosotros por ese crecimiento espiritual, ¿sí? Debemos estar pendientes a distinguir entre el bien y entre el mal. Y yo pienso que tú y yo necesitamos crecer, ¿sí? Necesitamos crecer, ¿sí? Necesitamos tener bien claro que nuestra cabeza es Cristo, amén, que es la cabeza, ¿verdad? Él es Cristo, Él es nuestro referente, es Él, ¿sí? El pasaje en Hebreos capítulo 5, verso 14 nos dice que es por medio de la práctica o la ejercitación que la gente adquiere la capacidad para el crecimiento para ese crecimiento espiritual y para que ese crecimiento espiritual lo lleve a discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces podemos decir algo así como que es nuestro gimnasio, ¿verdad? ¿Sí? Para practicar y para ejercitar, ¿verdad? Así como de la misma manera un atleta, un boxeador, un futbolista, el que patina, necesita incrementar su capacidad, ¿verdad? Para correr, para jugar fútbol, para alzar las pesas, para boxear, así como ese deportista necesita incrementar esa capacidad, nosotros los cristianos necesitamos incrementar la capacidad de distinguir entre el bien y entre el mal. ¿Por medio de qué? Por medio de la práctica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a practicar? ¿El bien o el mal? ¿Sí? Yo creo que la palabra nos exhorta y nos lleva, ¿sí?, a practicar el bien. Entonces, allí es la diferencia entre alguien que es crecido espiritualmente y alguien que no. El que crece espiritualmente, el que madura espiritualmente, es una persona que entra a ese gimnasio a practicar
el bien, ¿sí? Debemos crecer por la práctica de la palabra de Dios, examinar y hacer las cosas a la luz de la obra de Dios. Amén. Recibir y servir, ¿sí? Una de las peores consecuencias de la inmadurez es que nos hace perder importantes mensajes. Así, muchas veces le decimos a un niño, no te puedo explicar esto a ti porque tú no lo entenderías. De hecho, hay conversaciones en las que sacamos a los niños, porque no deberían estar ahí. De hecho, no es prudente que estén allí. ¿Por qué? Porque son niños, ¿verdad? Porque su pensamiento, no están preparados para escuchar ciertas cosas que son de adultos. Entonces podemos decir que una de las peores consecuencias de la inmadurez es perdernos de mensajes que están allí y que simplemente una persona no las puede escuchar porque es inmadura, porque es un niño, ¿verdad? Sin embargo, los niños quieren saber el porqué y el cómo de las cosas. Son totalmente curiosos. Y de hecho, las personas inmaduras espiritualmente son curiosas también. Quieren saber las cosas, quieren saber el porqué y quieren saber el cómo. Es así. Pero por ser inmaduros se pierden de escuchar mensajes pues, que son espectaculares para nuestra vida. Entonces, el escritor a la carta a los Hebreos dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eso lo dice en Hebreos capítulo 5, verso 11, ¿verdad? Mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hebreos capítulo 5, en versículo 11. Ahora, la epístola a los Hebreos tuvo como destinatarios a gente que corría un grave riesgo espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Ellos estaban perdiendo su camino espiritual. Había un mensaje que podía haberles ayudado muchísimo, pero su inmadurez impedía que lo recibieran. Era gente inmadura, ¿sí? Ahora, en Hebreos 5, versículo 12, hay una pregunta. ¿Qué lecciones le restaba aún aprender a esta gente? ¿Sí? En razón de que había que repetir las primeras lecciones, no se podían dictar nuevas lecciones. Y esto es algo que podemos decir que es triste, ¿verdad? O sea, es como el que está estudiando. No vas a avanzar al siguiente nivel hasta que no te aprendas lo que está en el primer nivel. Así de simple. Y de hecho esto fue lo que pasó con esta gente. ¿Qué lecciones le restaba aprender a esta gente, verdad? Las que seguían, por cuando no se sabían las primeras lecciones, pues no se les podía dictar las nuevas lecciones. De ninguna manera resulta fácil la enseñanza plena de la doctrina cristiana si no nos aprendemos lo básico. Me gusta poner un ejemplo y es en la música. Yo soy músico, ¿no? No sé si han escuchado el término improvisación en la música. Este que improvisa en el piano, improvisa en el saxofón, improvisa en la guitarra y suena espectacular en música como el jazz, en música clásica, en mucha música. ¿Sí? Esas famosas improvisaciones, esos solos de guitarra, esos solos de piano, esos solos de saxofón, es improvisación. Pero una de las bases, o digamos así, de los principios para una buena improvisación es ser un experto en la base de la canción. O sea, yo tengo que practicar las bases de la canción, aprenderme toda la canción básica con sus acordes originales, con su armonía original, para que encima de esa armonía, encima de esa base, de esa melodía, de esa base musical de esa canción, yo pueda improvisar. Entonces ahí sí puedo improvisar. Pero encima de qué? De esas bases. Igual es acá. Si yo no aprendo lo primero, si yo no lo tengo claro, las bases bíblicas, no puedo pasar a lo más profundo, ¿sí? No puedo pasar a la siguiente lección, ¿sí? Así como le pasó a la gente de Hebreos. Ellos no podían ir a lo siguiente porque no habían aprendido lo primero. No resulta fácil entonces la enseñanza plena de la doctrina cristiana, ¿verdad? Si no se aprende lo básico. Y esto no se puede enseñar y aprender en un día. Lleva tiempo, requiere esfuerzo y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo también tenía un deseo para los creyentes
en Efesios. Él pues quería verlos, cómo crecían, él quería verlos crecer, solo que entonces no podían realmente entender lo maravilloso que es ser un creyente en Jesucristo. Metas de largo alcance. A veces disfrutamos de los testimonios personales, ¿verdad? Y personalmente nos encanta a veces escuchar los testimonios de aquellos creyentes que tienen más experiencia, que son mayores, ¿verdad? Que a su edad han logrado probar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios a lo largo de toda su vida. Además, están más cerca al final de sus vidas y pronto habrán de ver directamente a su Señor, a Dios. Entonces ven la vida desde una mejor perspectiva, porque ellos están más cerca. Para muchos de nosotros los incentivos que hemos estudiado parecen reales o son muy reales, pero la Biblia enseña claramente tanto las metas inmediatas como aquellas metas que no son tan inmediatas, ¿verdad? Para el crecimiento espiritual. El apóstol Pablo testifica sobre el aspecto de la distancia en el proceso de crecimiento espiritual. Él en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, dice que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera y que ha guardado su fe. Una palabra hermosa, una palabra que de hecho hemos leído mucho, la hemos acompañado, una palabra hermosa. Pablo ve la vida cristiana como una carrera y él ve la necesidad de mantener la importancia, de no perder la vista, la vista no perder de vista esa meta. Y de una u otra manera nosotros hemos participado alguna vez en una carrera o alguna competición, ya sea atlética, o sea en algún concurso o en alguna cosa. El ganador sabemos que habitualmente tiene que ser entrenado de la manera correcta, ¿sí? Y debe ser capaz de correr toda esa carrera, de terminar eso que se le pone por delante, ¿verdad? Y su cuerpo ha sido fortalecido en el ejercicio para esa carrera, ¿sí? Así es la manera como los atletas se entrenan, ¿verdad? Para la competencia física, ¿sí? Así nosotros también, nosotros los cristianos debemos entrenarnos para alcanzar las más distantes metas de la vida cristiana, de la vida piadosa, que dice la palabra, ¿verdad? Y para poder alcanzar ese desarrollo espiritual que todos tanto anhelamos en nuestra vida. Ser útiles. El ser útiles puede ser calificado como una meta de pronto algo distante, pero podría preguntarse de pronto alguno, ¿no es ser útiles a Dios una meta inmediata, una meta que debemos procurar lo más pronto posible? En un sentido, el creyente está siempre a disposición de Dios, y la vida cristiana en un comienzo es una vida de servicio. Eso lo aprendemos en la iglesia y debe ser parte de la vida de todo creyente. Pero el nuevo creyente puede hacer obras para Dios, sí, las puede hacer. Sin embargo, a medida que nosotros vamos madurando en Dios, nos preparamos para mayores responsabilidades, ¿sí? A medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevas responsabilidades y algunas de ellas pues van creciendo, ¿no? Van haciéndose más importantes en nuestra vida. Así como nosotros en la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están pequeños, les hemos enseñado cierto grado de responsabilidad en algunas tareas y vemos que de pronto la calidad de su tarea al comienzo no es muy buena, no es la deseada, ¿sí? Pero es bueno que ellos vayan creciendo y a medida que van creciendo van mejorando, van perfeccionando la calidad de esas tareas. Entonces al crecer mejora la calidad de lo que hacen.
y se puede confiar en ellos, ¿verdad? Para encargos más importantes. En el libro de segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Para toda buena obra. Entonces, la meta de la palabra de Dios en nuestras vidas es para calificarnos, prepararnos para servir a Dios. Ahora hay una pregunta: ¿qué clase de buenas obras somos capaces de hacer nosotros? ¿Verdad? ¿Qué clase de buenas obras? Yo pienso, la Biblia nos dice que debemos ser totalmente útiles, o sea, hacer cualquier clase de buenas obras que el Señor disponga que nosotros hagamos para Él. Dios nos quiere preparar para ejecutar toda índole de buenas obras que Él disponga para que nosotros hagamos para Él. Entonces debemos anhelar ser embajadores de reinos, graduados para Dios, preparados para toda comisión que nos encargue, y siempre confiables y siempre dispuestos en Él. Decíamos en un principio el módulo de este estudio que el crecimiento espiritual nos lleva a asemejarnos más a Jesús, a ser más semejantes a Él, ¿sí? Y que el Espíritu Santo nos va transformando, nos va llevando un proceso de transformación hasta parecernos más a Cristo. Entonces, otra meta es parecernos cada vez más a Él. El creyente tiene un deseo inmediato para esto. Yo pienso que desde que entramos a los caminos de Dios, desde que le conocemos, desde que hacemos nuestra oración de fe, nuestro mayor deseo es parecernos a Cristo, ¿verdad? Y hay cosas que queremos dejar desde un comienzo, pero sabemos que es un proceso. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Y dependiendo de ese hábito, dependiendo esas cosas que haya que dejar, ¿verdad? Entonces, a algunos se les va a hacer más fácil, a otros se les va a hacer más difícil. Pero la meta de todo creyente, ¿verdad? Es ese desarrollo espiritual, y sabemos que ese desarrollo conlleva a un proceso, y ese proceso dura toda la vida, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, esta es una obra del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. El creyente debe decidir permitirle al Espíritu Santo que controle su personalidad, que controle sus emociones, que controle la parte intelectual, ¿verdad? Su intelecto, su voluntad. El Espíritu Santo nunca cesa en su tarea de llevarnos a lograr esa madurez, ¿verdad? Entonces, entre más sumisos seamos nosotros, entre más nos rindamos, de hecho la palabra dice que debemos menguar para que Él crezca en nuestra vida, ¿verdad? Entre más sumiso es el creyente, ¿verdad? El Espíritu Santo cada vez va haciendo mejor su obra, y cada vez se va haciendo, o nos vamos haciendo, más semejantes a Jesucristo. Entonces debemos tener esto en cuenta, ¿verdad? Hacernos semejantes a Jesucristo. Asemejarnos a Jesús es una meta, pues, que debemos procurar a diario, es una meta muy importante, ¿verdad? Y este libro, de hecho este módulo y los estudios que estamos viendo, es llevarnos a eso, ¿verdad? A crecer hasta la estatura del varón perfecto, hasta parecernos más a Él. Dice la palabra que Jesucristo nos amó y compró nuestra libertad a precio de sangre. Conocerlo y asemejarnos a Él es una meta, entonces, no mientras está el problema, no mientras está esta crisis, ¿verdad?, que todos estamos viviendo, que está viviendo toda la humanidad en este momento, ¿verdad? De pronto ahorita es cuando la gente más se ha despertado a crecer en ciertas áreas, a ese anhelo de asemejarnos a Cristo. No, la meta de asemejarnos a Cristo es una meta de todos los días, haya o no haya dificultad, haya o no haya pandemia. Es una meta de todos los días, el querer crecer, el querer asemejarnos a Jesucristo, ¿sí?
siempre, hasta el final de nuestros días. De hecho, dice la palabra que Él perfecciona la buena obra que Él empieza hasta el día de su venida en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Siempre querer crecer, siempre querernos parecer a Jesucristo, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que actuamos, ¿verdad? Reflejar la gloria del Señor a través de nuestra vida, ¿sí? Esto no se trata solo de palabras, no es solo de cuánto sepas de Biblia, no solo de cuán bonito prediques, no solo de cuán bonito cantes, de cuántas publicaciones hagas en tu Face, en tu Instagram, en tu WhatsApp. No se trata de esto, se trata de que la gente en verdad, de que nosotros mostremos a Cristo, la belleza de la plenitud de Cristo a través de nuestra vida. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Fácil, a través del amor. El amor al prójimo refleja el carácter de Cristo. En el amor al prójimo soy manso, en el amor al prójimo soy humilde, en el amor al prójimo soy obediente, soy bueno, soy benigno, ¿verdad? Soy paciente. Todo esto se expresa en el amor al prójimo. Es la única manera. No es de cuánto sepa, no es de cuán bonito o cuánto adorno le ponga a mi predicación o a mi enseñanza. No. Puedo predicar muy bonito, puedo hablar muy bonito, puedo hacer un video bien hermoso, pero si a través de mi vida no muestro a Cristo en el amor al prójimo, pues eso nos lleva a lo que dice Primera de Corintios 13, ¿verdad? Somos címbalos que resuenan. De nada vale, de nada sirve. Entonces una persona que quiere crecer espiritualmente, anhela parecerse a Cristo. Y el parecerse a Cristo es lo que refleja ese crecimiento espiritual, esa madurez espiritual en la vida de todo creyente. La palabra dice en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículos del 10 al 12, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 11 dice: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Entonces esto evidencia que usted y yo tenemos que estar listos, crecidos espiritualmente, para estar listos para aquella prueba final, para estar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores en algún momento. La palabra dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 9, dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Observemos atentamente las siguientes expresiones. En Romanos, en el capítulo 14, del 10 al 12, cada uno de nosotros, está diciendo ahí, cada uno de nosotros deberá comparecer ante este juicio y dará a Dios cuenta de sí. Mientras que leímos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, dice confiamos. Luego en el versículo 9 dice procuramos. Luego en el versículo 10 dice es necesario que todos nosotros comparezcamos. Entonces, estos son los pronombres de la familia de Dios. No se trata de ellos, sino de quién, de nosotros. ¿De quién? Del cuerpo de Cristo. Esto hace referencia al cuerpo de creyentes, ¿sí? Entonces, otro asunto de importancia que ustedes debemos analizar en lo concerniente a nuestra comparecencia ante el tribunal, ¿sí? Ante este tribunal de Cristo, es que este tribunal es examinador, va a examinar nuestra vida. Y no es una opción, no es una elección, ¿sí? No podemos evitarlo de alguna manera, no. Esto va a ser inevitable. En Romanos capítulo 14 leímos que todos, absolutamente todos los cristianos compareceremos, ¿verdad?, ante este tribunal y que daremos a Dios cuenta cada uno de sí. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, dice que es necesario que todos comparezcamos. Entonces, la forma imperativa de estas expresiones no deja lugar a dudas sobre la certeza de que nosotros tenemos que comparecer obligatoriamente ante esta cita.
debemos eliminar toda esa interpretación errónea, ¿sí?, sobre esta evaluación. Este tribunal nada tiene que ver, escúcheme bien, con nuestra salvación. En realidad, como ya lo hemos expresado, es un asunto que hace parte de la familia. Nosotros somos una familia en Cristo. Somos familias absolutamente todos. Y no habrá allí ningún incrédulo. ¿Sí? La palabra bema en el original griego se refiere literalmente como a una plataforma elevada en un estadio, así como la que vemos como esas plateas, ¿cómo les digo? Esos sitios, esos estrados donde se ponen los jueces deportivos, donde ellos toman notas, donde están en una mesa tomando nota que está más elevada en el estadio y desde allí ellos ven todo, ¿verdad? Entonces, esos eran los lugares que los jueces deportivos ocupaban en las competencias griegas. En todas esas competencias griegas ellos estaban allí en esa platea, en esa plataforma. Y desde allí ellos observaban a todos esos contendientes y premiaban a los ganadores. Entonces, ese asiento específico era conocido como el asiento de la recompensa y nunca tuvo la connotación de una decisión judicial, no, era el asiento de la recompensa. No será un lugar donde entra en juego la salvación de los creyentes, de ninguna manera. Más bien es un lugar de inspección, un lugar de examen, un lugar de recompensa y pérdida sobre la base de la vida que nosotros vivimos aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo durante este tiempo? Es la pregunta. En estos días hemos compartido la palabra, de hecho hace algunos días atrás prediqué sobre ser sal y ser luz en este tiempo. De hecho, una de los hashtags es que venceremos, que lo lograremos. ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? ¿Qué estamos haciendo para vencer? Nosotros, los hijos de Dios. Porque algún día usted y yo tendremos que comparecer ante ese tribunal, ¿sí? Decía ahorita que es un lugar de inspección, de examen, de recompensa y pérdida sobre la base de toda nuestra vida, la vida que estamos viviendo aquí en la tierra. Entonces esto afirma que todo creyente es llamado para ser semejante a Jesucristo. Jesús vivió su vida de acuerdo a la voluntad de su Padre. Nosotros de acuerdo a qué voluntad estamos viviendo. Dice la palabra que era yo completo gozo en el cumplimiento de la voluntad de su Padre. ¿Será que nosotros en ese tribunal podremos hallar completo gozo en el cumplimiento también de la voluntad de nuestro Padre, así como lo hizo Jesús? ¿Será que nos pareceremos a Él? Porque allí lo que será examinado es cuánto tú y yo nos hemos parecido a Cristo. Y de eso trata eso. De eso trata el crecimiento espiritual. Un día tú y yo vamos a tener que dar cuenta ante Él de cuánto tú y yo nos hemos parecido a Cristo, ¿sí? Cuánto tú y yo hemos estado a ese nivel de ser merecedores, ¿verdad?, de todos esos galardones. Entonces, vemos con toda claridad que esta palabra bema será el juicio del nivel de servidumbre que alcanzamos los creyentes bajo el señorío de Cristo. Repito, el nivel de servidumbre, porque el principio de la vida cristiana es el servir. Dice la palabra que Cristo vino, Él se hizo siervo. Siervo, ahí está la palabra. Ahora, le dejo allí esta inquietud. ¿Cuántos somos siervos? ¿O cuántos estamos viendo de esos que predican tan bonito, que hablan tan bonito en las redes? En verdad en este tiempo están sirviendo. Porque este tiempo que usted y yo estamos viviendo es un tiempo en el cual usted y yo debemos demostrar cuánto nos parecemos a Cristo. Y una de las cosas que se va a ver en ese tribunal es el servicio. Si yo no puedo decir que yo me parezco a Cristo, si yo no sirvo al prójimo, si yo no sirvo, si no amo al prójimo, ¿sí?, así como a mí mismo, como Cristo lo dejó escrito, ¿verdad? Entonces, ese juicio, ¿verdad?, esa palabra bema será juicio de ese nivel de servidumbre que nosotros alcanzamos, ¿sí?, que alcanzamos los creyentes bajo el señorío de Jesucristo. Esta verdad se hace cada vez más obvia y evidente a medida que nosotros vemos las páginas de la Sagrada Escritura, las páginas de la Biblia. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7 y versículo 8,
este pasaje establece la ley de Dios que se implica tanto al mundo natural como al mundo espiritual. Es un mensaje que va dirigido a los creyentes, que contiene comentarios específicos respecto a la vida y obra de los creyentes, ¿verdad? Entonces, le invito a que lo lea, a que lea Gálatas 6, el versículo 7 y 8. De hecho, allí en tu módulo hay una serie de preguntas, pero es muy bonito. De hecho, vamos a leer todo ese capítulo, ¿verdad? Y vamos a ver todo lo que nos dice la palabra. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículo del 5 al 8, dice, escucha bien, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Repite, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Tremenda palabra, ¿no? Una vez más, esto confirma lo que estamos hablando aquí, el servicio. El servicio es una de las cosas que se examinará ese día en el gran tribunal de Cristo. Ese día se va a examinar cuánto tú y yo hemos servido al prójimo, ¿sí? En Colosenses, en el capítulo 13, en versículo del 23 al 25, dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá injusticia, ¿sí? Porque no hay acepción de personas, está diciendo la palabra. Entonces, cuando tú y yo lo hacemos al prójimo, lo hacemos como para Dios, lo hacemos en servicio a Jesucristo, y eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia entre aquel que es crecido espiritualmente y aquel que no lo es. Debemos tener en cuenta que tú y yo somos siervos de Cristo, ¿verdad? Y al hacernos siervos de Cristo, servimos a los hombres porque lo hacemos como para Dios. Y dice la palabra que la recompensa la recibiremos del Señor, ¿sí? La recompensa tú y yo la vamos a recibir de Él. En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 12, según este libro, los creyentes deben rendir cuentas de sí mismos ante Dios, ¿sí? Cuenta de cada uno, inclusive, cada una de sus palabras, ¿sí? Sí, cada una de sus palabras debemos dar cuentas a Dios, debemos dar cuentas a Él. Entonces tú y yo debemos prepararnos para esto, ¿sí? Si en algo nos va a servir el crecimiento espiritual a ti y a mí, si de algo nos va a servir desarrollar este módulo, el que estén viendo este video, el que hayamos vencido las barreras de no poder estar juntos, reunidos en esta clase, sino que la estamos viendo en este video, el hecho de que le hayas dedicado este tiempo, de que estés desarrollando tu módulo, yo creo que esto quiere decir que tú y yo queremos crecer, que tú y yo queremos parecernos a Cristo, ¿verdad? Queremos parecernos a Él, queremos de alguna manera llegar ante ese tribunal, llegar ante ese momento y recibir allí el galardón y poder decir, como dijo Pablo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, creo que he vencido, ¿sí? He guardado mi fe, ¿sí? Entonces, yo creo que Pablo en ese pasaje se refería a esa carrera, se refería a ese podium donde tú y yo vamos a recibir ese galardón de parte de Dios. Pablo en cierta ocasión compara al creyente con un edificio y dice que Cristo es el único fundamento para este edificio. Por lo tanto, todos los creyentes comienzan con el mismo fundamento. El creyente empieza luego a edificar sobre ese fundamento y edifica, ya sea descuidadamente o con algo, o con sus cuidados, con todos los cuidados que merece, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra? Edificación, ¿verdad? Y el creyente debe escoger bien sus materiales, definir bien con qué materiales va a construir. ¿Con qué materiales vas a construir tú? ¿Voy a construir yo? ¿Será que podemos construir con materiales baratos y nos va a dar la misma certificación que construir con materiales que, aunque sean costosos, son los más adecuados? Pues según el apóstol, algunos utilizarán oro,
otros utilizarán plata y otros utilizarán piedras preciosas. Pero dice que también otra parte utilizará madera, heno y hojarasca. Podemos de pronto ver toda esta comparación, ¿verdad? Y dudar de lo que todo esto conlleva a todas las pruebas. Lógico, si tú construyes, si tú edificas en oro, plata, en piedra preciosa, si al momento de ser probado, al momento de venir el viento, de venir el fuego, lógicamente esto va a ser más duro. Pero si una persona decide construir su edificación con madera, con heno, con hojarasca, sabemos que el viento se lo llevará, sabemos que a la primera prueba se irá. Por eso es que el creyente maduro, en momentos como este, soporta y persevera. En momentos de ese zarandeo que llega a veces a nuestras vidas, a la iglesia. Y de hecho, los pastores muchas veces vemos que en esos zarandeos hay gente que se va y hay gente que se queda. Lógicamente, el que está maduro espiritualmente permanece. El que está maduro está allí firme, aunque venga ese zarandeo, porque está edificando con oro, con plata, con piedras preciosas, mientras que hay otros que están usando madera, heno, hojarasca, y ante cualquier vientecito, pues se caen, simplemente se van, ¿verdad? Entonces, la obra de cada uno de nosotros se va a hacer manifiesta, que dice la palabra que el día la declarará, ¿sí? Y que será probada por fuego. Escuche bien, ¿será probada cómo? Por fuego. La obra tuya y mi obra será probada en fuego. Es como poner ese altar, ¿verdad? Entonces, en ese altar, en ese pedestal, los que construyen en madera, en hojarasca, en heno, ponen allí todas sus obras, en heno. Y acá está, y en ese mismo pedestal, a un ladito, hay gente que pone sus obras construidas en oro, en plata, en piedra preciosa. Y viene en ese momento y se le echa fuego a eso. Yo pregunto, ¿cuál se va a consumir primero? ¿Cuál va a permanecer ante ese fuego? Lógicamente, aquellas obras que hemos construido con oro, con plata y con piedra preciosa. Esas obras permanecerán, esas obras serán probadas en ese día, ¿verdad? Entonces permaneceremos, sobreviviremos. Ese edificio, ¿verdad? Sobre la base que es Cristo permanecerá. ¿Qué puede esperar el constructor? Que esa obra permanezca. Pero ¿qué puede esperar el constructor que ha construido su obra con madera, con heno, con hojarasca? Lógicamente esa obra se va a caer, se va a destruir, se va a consumir. Entonces, ¿sobre qué estamos nosotros edificando nuestro edificio? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es el fundamento tuyo y cuál es el fundamento mío? ¿Qué estamos mostrando nosotros en este tiempo? ¿Verdad? Los materiales para su edificio pueden tomar forma de actividades, las actividades y actitudes, ¿verdad? Preferencias, hablemos de prioridades que muestren madurez o que muestren carnalidad, una de dos. Hay gente que muestra carnalidad, hay gente que muestra madurez. Porque cuando hablamos de crecimiento espiritual estamos hablando del carácter. Y estamos hablando del carácter de Cristo formándose en nuestra vida. Y esto se evidencia. Las obras de la hojarasca, las obras de la madera, del heno, se manifiestan en inmadureces, se manifiestan en carnalidad. Mientras que las obras del oro, de la plata y de las piedras preciosas se van a manifestar en el carácter de Cristo, ¿verdad? Y ese carácter se va a manifestar a través de hábitos, a través de cosas buenas que se van a reflejar en nuestra vida, inclusive desde la mayordomía de nuestros bienes hasta la mayordomía de nuestros tiempos, de nuestras palabras, de nuestros hábitos, de las motivaciones, de la calidad del servicio. Ojo con esto, la calidad del servicio a sus semejantes, ¿sí? Porque decimos, no, es que la calidad de mi servicio en la iglesia, o sea, en el templo, es magnífica, yo llego a tiempo, yo cumplo, de hecho no me gustan los impuntuales, me gusta ser puntual, yo soy el más responsable, el más esto. No, Señor,
Esas no son las obras, ese no es el servicio del cual está hablando la palabra. Sí, debemos ser puntuales, acabé de decirlo, el carácter de Cristo se debe manifestar en eso, pero ojo, en el servicio al prójimo. Al prójimo. ¿El prójimo dónde está? Es tu vecino, es tu familia, son tus amigos, inclusive son tus enemigos, ¿verdad? Esas son las obras que Él probará a fuego, la calidad de nuestro servicio a nuestros semejantes, ¿verdad? Entonces la lista parece interminable, todos los días escogemos materiales y añadimos a la estructura, pero llegará para nosotros el momento de la inspección, el momento en el que venga ese ¿cómo es que se le dice a los que van a las obras a revisarlas? Los interventores. En algún momento vendrá ese interventor a revisar cómo quedó el techo, cómo quedaron los terminados, cómo quedó las esquinas, cómo quedaron las paredes, ¿verdad? Todo esto vendrá a inspeccionar, ¿sí? El examen de lo que tú y yo hemos edificado, ¿sí? De lo que hemos hecho. Entonces el apóstol Pablo es severo en cuanto a esto y dice que esta obra será aprobada con fuego, ¿sí? Entonces debemos estar pendientes de esto porque de esto habla, precisamente de esto habla el crecimiento espiritual para el creyente, para ti y para mí. ¿Sí? Yo creo que este módulo nos ha enseñado muchísimo acerca de eso. Este módulo nos ha llevado a un nivel de comprender muchas cosas que quizás no comprendíamos antes, ¿verdad? Y bueno, es magnífico todo lo que hemos estado aprendiendo en este tiempo durante estas clases. Yo les invito a que sigamos, a que nos, ¿cómo le digo?, a que se motiven a seguir creciendo en Cristo. Gracias por la paciencia que han tenido conmigo, gracias por la paciencia que han tenido con este módulo al aprender, gracias por la paciencia al seguir las tareas, al seguir inclusive lo de la semilla, ¿verdad? Toda esta tarea hermosa, ya les dije que documentaran allí, que vieran todo este proceso. Hoy vamos a dejar hasta aquí. Para el día sábado, en la mañana, a más tardar, estaré montando un segundo video para terminar toda esta unidad 2 en esta semana. A partir de la otra semana, entonces, comenzamos la unidad 3. Había dicho anteriormente que esta unidad 2 la vamos a dividir en 2 videos. Este es el primero de los videos, ¿sí?, el cual he montado a través de este link de YouTube, y el próximo video también lo vamos a montar en el link de YouTube debido al peso y a la duración de este video. Entonces vamos a estar atentos a todo esto que vamos a hacer durante este tiempo. Yo les invito a que en este momento desde sus casas oren y le demos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te doy gracias por toda esta enseñanza, por todo lo que ha quedado y hemos guardado en nuestro corazón y todo lo que vamos a guardar, Señor. Que esto se vea reflejado en nuestra vida, Señor, lo que estamos aprendiendo, que trascienda un libro, que trascienda este módulo, lo que podemos desarrollar aquí con nuestro lápiz, Señor, más que todo podamos desarrollarlo con nuestra vida, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a cumplir tu propósito aquí en la tierra, Señor, y a crecer a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Entonces nos vemos el sábado.